Queridos amigos y amigas de Últimas Noticias de hoy. Esta es una noticia que va dirigido específicamente para los adultos mayores del Seguro Social. Es momento de prestar atención a este importante anuncio, ya que desde la Administración del Seguro Social se han estado prácticamente rumoreando, pero es algo más que todo ya oficial, información sobre las últimas estimaciones del índice de precios al consumidor. Tenemos nuevas medidas que fueron anunciadas, últimas cifras de inflación, lo cual ya nos pueden dar más que todo una confirmación para las últimas predicciones que han estado diferentes organizaciones anunciando sobre el próximo cola del año 2025. No se pierdan de esta gran información. Es esencial que estén al día con estas actualizaciones urgentes para comprender cómo es que esto puede impactar en sus vidas y en sus beneficios. Les recomendamos que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, ya que de este modo cuando nosotros subamos información nueva, a ustedes les va a llegar de primera mano. Pues bueno, señores, Washington, D.C. no tienen solo un número para medir la inflación, que es lo que se ve en todos los Estados Unidos. Para esto tienen el conocido Índice de Precios al Consumidor, del cual siempre hablan todos los medios, pues esta vez fue actualizado tan solo hace unas semanas. Pero el que la Reserva Federal sigue más de cerca es el índice de gastos de consumo personal, el cual acaba de ser actualizado en este Viernes Santo pasado. ¿Qué fue lo que nos mostró este índice de gastos? Nos muestra la realidad, señores, que la inflación no se está enfriando, sino que está aumentando. Quizás esto sea a corto plazo, o quizás no lo sea. Pero según las últimas cifras, las personas mayores podrían estar viendo un aumento mayor de lo esperado en los cheques mensuales del Seguro Social, cuando se está acercando la fecha de anunciar el ajuste por costo de vida para el 2025. el cual sucede a octubre de este año 2024. Pues bueno, prácticamente estamos hablando de que según los datos mostrados, podemos estar enfrentando un aumento del más del 3% ya casi oficial para el 2025. Eso se basa en lo que ha sucedido con los precios desde el verano pasado y lo que está sucediendo ahora mismo. Esto significa también otra vez $57 adicionales al mes para un trabajador jubilado en promedio y $27 al mes para el cónyuge del trabajador jubilado en promedio. Pero eso sí, tengan en cuenta que las cifras están sujetas a cambios, obviamente. Seguramente lo harán, ya que no estamos ni a mitad del año todavía. El ajuste por costo de vida se calcula en octubre, basándose en comparación de precios de este verano con los precios del verano del año 2023. Estas cifras son mayores de lo que muchos esperaban no hace mucho. Pues bueno, normalmente siempre pongo los ojos en blanco cuando la gente a menudo, en los comentarios, en todos los medios, sugieren que un COLA superior al esperado es una buena noticia. Bueno, supongo que en un titular emocionante también lo es. Pero cualquiera que viva en el mundo real sabe que estos ajustes en realidad son malas noticias. Simplemente reflejan los costos crecientes que usted como adulto mayor tiene que afrontar cada día, ya sea usted un jubilado, el cónyuge de un jubilado o una persona que vive con discapacidad. Y el ajuste llega tras la subida de costes. En otras palabras,
Si los costos aumentan este año, sus cheques pues aumentarán el año que viene. Pues, ¡hurra! Las últimas cifras del índice de precios de los gastos del consumo personal nos muestran que la inflación subyacente está situando el 2,8% anual, lo cual, según el presidente de la Reserva Federal, el poderoso Jerome Powell, está en línea con sus expectativas. En otras palabras, la línea del Ministerio de la Verdad es que no hay nada que ver aquí y que, pues, la inflación puede seguir adelante. La frase no ha sido tan convincente desde que Leslie Nielsen la ofreció frente a la exposición de una fábrica de fuegos artificiales en Naked Gun. La realidad más aleccionadora es que según este indicador que utilizamos para la inflación, que es el que la Fed cree que refleja mejor las tendencias inflacionarias de la economía, nos muestran que los precios aumentaron entre enero y febrero de este año a una tasa anualizada del 4,1%. Eso es menos que en enero, pero es más alto que en 9 de los 12 meses del año anterior. Como la cifra de mes a mes oscila tanto, veamos la cifra de 3 meses. Los precios entre noviembre del 2023 y febrero de este año 2024 aumentaron una tasa anual del 3,4%, o sea, es la segunda cifra más alta que hemos visto en un año. Para poner esa cifra en contexto, en diciembre de 2023, esta cifra era solo del 0,6%. Ahora sí me entienden. No es de extrañar que los mercados estuvieran tan eufóricos ante un pronto pivote de la Fed para recortar las tasas. No es de extrañar que las acciones despegaran. Por cierto, los economistas prestan mucha atención a esta cifra de 3 meses, ya que en septiembre pasado, del 2023, cuando la cifra trimestral estaba bajando, un conocidísimo economista demócrata y ganador de un premio Nobel se jactó de la manera siguiente: aún no hay recesión, pero el PCE básico ha caído al 2,2% en 3 meses. Pues prácticamente Tim Long Transitory for la victoria. Pues este viernes otro economista, profesor de Harvard y expresidente del Consejo de Asesores Económicos que tuvo Barack Obama, arrasó públicamente al ganador del premio Nobel en un Twitter, señalando que este PCI básico sube hasta un 3,5% en 3 meses. Pues vaya, lamentablemente es la realidad. La inflación no es como estamos viendo en realidad. No tenemos una inflación desacelerada o enfriada o como los medios se la quieran vender. Estamos viviendo una inflación desapercibida. Recordemos las estimaciones con la última estimación del ajuste por costo de vida que hemos visto por parte del grupo de Senior Citizens League, un grupo de defensa sin fines de lucro para las personas mayores, los adultos del Seguro Social. Afirmaban que prácticamente se podía predecir un cola del 2,4%, que ahora ya sabemos con estos últimos datos que es mentira. En realidad tenemos más del 3% hasta ahora. El índice de precios al consumidor, el IPC, una medida que pues amplía bastante los costos de bienes y servicios, estuvo aumentando un 3,2% en febrero respecto al año anterior. Todo esto según datos del gobierno informados en esos meses. La llamada tasa básica, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, también aumentó un 3,8% interanual. El subconjunto del índice de precios al consumidor para asalariados y para trabajadores administrativos urbanos, que es el que actualmente se basa el ajuste por costo de vida, aumentó 2 décimas desde enero hasta el 3,1%. Recordemos que a inicios de enero este era del 1,75%.
Todos los artículos en los cuales los adultos mayores gastan la mayor parte de su dinero continuaron aumentando. Y esto lo dijo hasta Mary Johnson, la analista de políticas principal en Seguro Social. Los precios de alojamiento, atención médica, transporte, todo lo necesario para un adulto mayor siguen siendo más altos que la tasa de inflación.